gobierno del presidente Nayib Bukele lograron un histórico acuerdo por $3.500 millones que le van a permitir reforzar la sostenibilidad fiscal y el crecimiento de la economía. El anuncio fue compartido por el presidente Nayib Bukele y es una muestra de la confianza depositada en el país por las acertadas estrategias impulsadas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es clave para la sostenibilidad fiscal del país, el crecimiento económico, el respaldo de las múltiples acciones y ejecutar nuevas estrategias en beneficio de las grandes mayorías. El FMI indica que El Salvador alcanzará un financiamiento de al menos $3.500 millones con diferentes organismos internacionales que en los últimos 5 años han aumentado su confianza en el país. Esto permitirá sanear las finanzas públicas, atender las necesidades del gobierno, potenciando el milagro económico. Según el organismo multilateral, este acuerdo impulsará el clima de negocios, la resiliencia, modernización de las infraestructuras, entre otras acciones para lograr el desarrollo. Este pacto entre El Salvador y uno de los principales organismos financieros del mundo pone en evidencia que el proceso de transformación del país es el correcto, el cual inició con la llegada del presidente Nayib Bukele. A continuación le explicamos cuáles son los puntos principales del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con El Salvador. El acuerdo es para contribuir a un programa de $3.500 millones. El aporte del FMI será de $1.400 millones. Lo restante será otorgado por otros multilaterales como el Banco Mundial, BID, CAF y el BCIE. El proyecto se ejecutará en el marco del servicio ampliado del FMI, el cual tendrá una duración de 40 meses. El proyecto está encaminado a seguir contribuyendo con las iniciativas del gobierno, como las políticas fiscales, de un uso eficiente de los recursos públicos, lucha contra la corrupción y transparencia. Y también el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, reaccionó al respecto. En una publicación expresó lo siguiente: reconocemos el trascendental logro de nuestro país socio, El Salvador, al alcanzar un acuerdo con el FMI, un paso fundamental para fortalecer su macroeconomía y consolidar también la confianza en los mercados. Desde el BCIE respaldamos este esfuerzo, ofreciendo recursos financieros y conocimiento técnico en áreas clave como la adaptación al cambio climático. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano para garantizar su éxito. Y agrega también el BCIE: estamos convencidos de que este acuerdo tendrá un impacto positivo y transformador para el país, concluye el organismo financiero. Y han sido diversas las acciones que han permitido que El Salvador logre este importante acuerdo con el FMI. Por ejemplo, el déficit cero del presupuesto general de la nación de 2025, reducción de la tasa de inflación, mejora de la perspectiva económica, entre otros. La bonanza económica que experimenta El Salvador goza del reconocimiento de los distintos organismos financieros a nivel internacional. Entre las estrategias se destaca el Plan de Gasto 2025 autofinanciado con déficit cero por $9.663 millones. Esto agregado al Plan de Recuperación Económica fijado en el quinquenio presidencial 2024-2029, del cual ya se conocen 3 fases: alimentación, tecnología y logística, atrayendo grandes cantidades de capital casi de forma inmediata al mercado salvadoreño. Además, el país posee la tasa de inflación más baja en la región, incluso con una deflación del 0.07%. Diferentes agencias calificadoras como Moody's Ratings y Standard & Poor's Global Ratings elevaron la nota de riesgo de El Salvador como emisor de deuda a largo plazo a CAA1 de un CAA3. También, el gobierno de El Salvador aceptó la compra anticipada de sus bonos con vencimiento entre 2025 y 2029. Y esta no es la primera vez que hace una compra anticipada de sus bonos, dado que en 2022 lanzó 2 operaciones similares y compró bonos por $647 millones. El renacer de El Salvador, como la tierra de libertad financiera, ha impactado en diferentes ramas productivas como el turismo, actividad que ahora aporta una cifra cercana al 11% del Producto Interno Bruto del país. Es que dicho acuerdo es la mejor opción para favorecer las finanzas de la nación. Así opina el analista Rafael Goches. El otorgamiento de este financiamiento está basado también en la confianza que ahora tienen los organismos financieros internacionales en El Salvador, a raíz de los hechos concretos
que le cambian el rumbo a esta nación. 6 años atrás, El Salvador estaba hundido en la pobreza y la delincuencia. Además, no era capaz de cumplir con sus propias obligaciones financieras. En ese entonces, ni siquiera era considerado por el FMI ni ninguna otra institución de renombre para un acuerdo como este, destaca el analista Rafael Goches. El escenario es diferente ahora. Pero una confianza basada en indicadores objetivos. A partir del tema de seguridad se produce un crecimiento acelerado del turismo. Luego tenemos una mejora en la recaudación fiscal. Esto ha provocado que otros organismos también crean en El Salvador y se unan al otorgamiento de más fondos. Esa confianza que da uno puede ser retomada también como si un cierto nivel de garantía. El analista reconoce que el acuerdo con el FMI ha sido una decisión estratégica, ya que de no haberse concretado, se habría tenido que recurrir a la emisión de bonos, que trae resultados muy alejados a un ahorro económico para el país, que es precisamente lo que se estaba buscando. El problema que se da con las emisiones de bonos es que al no hacerse con el respaldo de instituciones financieras mundiales ya acreditadas, muchas veces sucede que se tienen que dar con intereses bastante elevados, ¿verdad? Entonces, pues en épocas anteriores incluso me parece que intereses arriba de los 2 dígitos. Goches destaca que este logro ratifica los esfuerzos del gobierno por mejorar la economía nacional durante este quinquenio. Mientras tanto, para el analista Juan Contreras, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significa establecer las bases de la estrategia del presidente Nayib Bukele, la de mejorar la economía del país. Para el experto, este acuerdo también se convierte en un reconocimiento a las medidas fiscales implementadas por el gobierno, como la de tener un presupuesto general de la nación autofinanciado. Este acuerdo no es una cuestión de suerte o una cuestión aislada, digamos. Si tú te fijas, El Salvador y el gobierno del presidente Nayib Bukele ha tomado varias decisiones económicas que han impactado positivamente al país, pero antier ocurrió algo sumamente interesante y sumamente importante que no hay que perderlo de vista porque es, digamos, una consecuencia directa. Se aprobó en tiempo, en forma y el primer presupuesto absolutamente financiado en el gasto corriente de El Salvador. Muy bien, y este acuerdo va a mejorar las finanzas públicas a través de la sostenibilidad fiscal y también le va a inyectar mayor liquidez a los sectores productivos, manteniendo el apoyo a las necesidades prioritarias de la población e incentivando además a la inversión pública privada. El programa se basa en la mejora del balance de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto, considerándose un 3.5% durante los próximos 3 años. Cabe destacar que en este año se llegó al 85% del PIB debido al arrastre de préstamos y sus intereses emitidos durante gobiernos pasados. Esto garantizará una sostenibilidad fiscal tras una serie de medidas implementadas para disminuir los gastos. La mejora de las finanzas públicas se llevará a cabo mediante el refuerzo del apoyo a los más vulnerables, protegiendo la inversión pública y privada, destaca el documento firmado por ambas partes. La gobernanza, transparencia y la resiliencia se fortalecerán, además del establecimiento de un marco sólido de lucha contra la corrupción y en la mejora de los mecanismos de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. También se harán esfuerzos adicionales para reducir aún más la burocracia, modernizar las infraestructuras y adaptarse al cambio climático. El acuerdo permitirá mejorar los colchones fiscales y el sector financiero tendrá mayor liquidez. Se detalla que se fortalecerán las reservas brutas del Banco Central de Reserva, reforzando así su capacidad.